Hoy nos encontramos en la casa de Mayra Santos Feble, Bienvenida. novelista, gracias, poeta, bueno, tantas cosas, pero ahora también escritora residente de la Universidad de Puerto Rico. ¡Felicidades! Gracias, mil gracias. Estoy contentísima. Me alegro muchísimo. Una mujer como tú, no esperábamos menos, más que merecido, Mayra. Gracias por recibirnos en este espacio íntimo donde nacen tus palabras. En el marco del Festival Benengeli 5 Continentes, un encuentro que conecta bibliotecas, ciudades y voces del mundo hispanohablante. Desde aquí conversamos contigo sobre literatura, memoria y el papel de las bibliotecas, de la creación y en la vida. Así que quiero que me digas qué significan las bibliotecas para ti como escritora. Bien. Gracias por estar aquí, por venir a mi biblioteca. Este es mi lugar, mi baticueva, mi lugar sagrado, aquí es donde yo me pongo a escribir y a pensar. Y una de las cosas importantes de por qué las bibliotecas son importantes para mí como escritora es que este es mi taller de trabajo, pero no tan solo en el proceso mismo de escribir, sino también en el proceso de pensar cuál es el próximo libro. Lo que nos permite hacer las bibliotecas a los escritores no es leer obras, es leer sistemas, sistemas de conversaciones con la tradición. Decía Coleridge, escribir es hablar con una tradición, es poder hablar con una tradición. Nosotros, los escritores del mundo, los caribeños, las mujeres, tenemos una relación tensa con las tradiciones clásicas, ¿no? Las tradiciones que las han hecho los grandes maestros, que solo eran hombres, solo eran de unas determinadas élites y de unas determinadas ciudades en Occidente, porque pensamos Occidente y solo pensamos en París, en Madrid. No pensamos en Alejandría, donde fue una de las primeras bibliotecas, o no pensamos en la biblioteca de los Aydara, en el río Aydara de Senegal, o no pensamos en las bibliotecas que estaban en los palacios donde Madame Murakami empezó a escribir la novela de las cuitas del joven Genji, que fue la primera novelista japonesa, ¿no? Una cortesana japonesa. No pensamos en esas otras bibliotecas que sí fueron los lugares en donde se fueron organizando el saber acumulado de una tradición con la que conversamos. Así que para mí las bibliotecas son ese espacio en donde yo puedo tener conversaciones con mis muertos, los míos, que son todos estos señores y señoras. Bueno, que estos es una parte, porque estamos en el segundo nivel de esta vivienda donde estamos rodeados de libros. Ay, entonces, escogimos este rincón para usted. Este proyecto conecta ciudades de todo el mundo. ¿Cómo vives tú la idea de una literatura en español global? Bueno, hay una literatura en español global. Existe y existe hace más de 200 años, ¿no? Y es un español, empezando, ¿verdad?, por la potencia del español como una lengua aglutinadora y de referencia para un mundo entero. Porque existe Guinea Ecuatorial donde se habla español, existen todos los países de América Latina donde se habla español, existe España donde se habla español, México, que es el país de mayor hispanoparlante en el mundo, y el tercero es Estados Unidos. Existe una diáspora completa de gente que vive en todo el mundo que habla español, más existe una lectores que su lengua primaria no es el español, pero que quieren aprender español, y ahora con Bad Bunny todo el mundo quiere aprender español. De eso me precio. Y entonces, por lo tanto, pensar una literatura global en español que se convierta también en un sistema de referencia y que ya lo es, ¿no?, internacional, requiere también de una apertura de lo que significa la tradición.
¿no? Y por eso estos Que festivales, volvemos a la tradición. sí, porque mientras hagamos festivales, mientras hagamos diálogos, mientras podamos seguir conversando con la tradición para recibir su conocimiento acumulado, pero expandirlo también, abrir esa frontera, que una mujer caribeña de una isla colonizada por un imperio, que no voy a decir la palabra que estoy pensando ahora, pueda escribir literatura, abre, expande esa globalización del español. Obviamente, mi español no va a ser el mismo que el que se habla en Chile por una persona que sea mapuche, o en Nueva York o en Francia por un descendiente de filipino. No va a ser el mismo español, pero sí tenemos una red común. Y esa red común de referencia, que es la tradición, nos ayuda a seguir pensando esta biblioteca extendida que se convierte en una tradición hermosísima, llena de futuro. Siguiendo ese hilo, ¿recuerdas qué biblioteca te ha marcado en tu manera de escribir o leer? Me acuerdo de la primera vez que yo fui a una biblioteca que yo quedé, o sea, yo me escondía allá adentro, yo no quería salir. Y fíjate, fue la biblioteca del Colegio Lourdes. ¿Qué edad? Yo tenía 11 años. El Colegio Lourdes era un colegio de monjas dominicas, pero que estaba enclavado en el sitio más cercano a donde mi mamá daba clases, que era una escuela pública, se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer, en una comunidad pobre. Y estas monjas establecieron ese colegio allí y a mí me dieron una beca. Entonces, como yo cabía y no cabía en ese sistema, eh, era una de las pocas niñas negras allí, pero era bien estofona, entonces pues no cabía en los espacios deportistas donde estaban las otras personas, las 3 o 4 que estaban allí también con beca, y me gustaba mucho las palabras. Entonces yo me escondí en la biblioteca y allí encontré un libro que todavía lo tengo, lo robé, que se llama El Maritú de Julia de Burgos. Y también allí encontré otro libro que se titula Trilce, de César Vallejo. Y entonces esos 2 textos a mí me acompañaron por mucho tiempo y fueron los que me hicieron pensarme como escritora. Pero un día yo fui a la biblioteca del Archivo General de Puerto Rico, que es hermosa. Que consideramos grabar esta entrevista allí, pero preferimos este espacio. Hermosa, una biblioteca del siglo XIX con muchos cajoncitos, hermosa. Y yo entré siendo estudiante de primero o segundo año de la Universidad de Puerto Rico porque me mandaron allí a hacer una asignación. Y de repente vi a Fernando Picó. Fernando Picó es uno de los historiadores que transformaron la historiografía en Puerto Rico porque él desarrolló un sistema que se llama la microhistoria, que es mirar la historia no desde los grandes sucesos, sino desde cómo vivía la gente. Y además de eso, él iba siempre y se sentaba en el mismo cubículo. De hecho, quieren ponerle una tarja a ese cubículo para honrar a Fernando Picó y lo que ha hecho por tanta gente, incluyendo, ¿verdad? Él fue el iniciador del programa de universitario, de estudios universitarios en las cárceles de Puerto Rico, que ahora están graduando personas que la sociedad se había olvidado de ellos y se están convirtiendo en profesores, en abogados, en trabajadores sociales, y que habían estado muy jóvenes, privados de su libertad. Entonces, yo lo vi y era una cosa tan rara porque es un señor que, bueno, él era cura jesuita, era un señor que como que flotaba, como que no estaba en una dimensión determinada, él estaba en esta dimensión de la realidad, pero en otra a la misma vez. Cuando yo vi eso,
por primera vez yo entendí lo que era escribir y dedicarse al conocimiento, a articular conocimiento. Y yo dije, esto es, esto es. Así que esas dos bibliotecas y muchas más que he visitado desde entonces me marcaron, no como escritora, productora de X o Y obra, sino en la práctica. Entendí una práctica, una manera de vivir que me ayudó mucho a imaginarme cómo yo podía ser escritora. Estamos en tu casa, en este espacio íntimo. ¿Cómo impacta en tu creación literaria? Bueno, yo soy mujer. No puedo evitar pensar en eso que decía Virginia Woolf, ¿verdad? De que toda mujer necesita a room of her own, un espacio para ella misma. Claro, eso es en otro momento histórico, esa pelea por tener espacio para sí, por no ser para los demás nada más, ella la palabró de una manera muy provocadora. Como soy mamá y como soy maestra y como soy mujer y como soy compañera y soy tantas cosas a la misma vez, ¿verdad? Que eso es lo que la gente no entiende de cómo una mujer produce conocimiento. No es de la misma forma porque el patriarcado no lo ha dejado, ¿verdad? Se supone que hay una distancia entre la vida privada y la vida profesional, pero nosotras no lo podemos hacer. Yo no lo quiero hacer. Yo no quiero escoger entre ser mamá o ser escritora. Yo soy las dos cosas. ¿Y por qué no? A los hombres, pues eso se les da de otra manera. Tienen una esposa que les cría mientras ellos escriben o que les toma dictado mientras ellos piensan. No, esas cosas que ya están desapareciendo gracias al cielo. Así que se tiene que crear esto de otra forma. Este espacio a mí me permite hacerlo. Yo puedo bajar las escaleras y hacer el almuerzo, subir y seguir escribiendo, ¿no? No tengo que hacer estos grandes traslados entre los espacios donde creo y los espacios donde vivo. Están integrados. Pero sí, es un espacio para mí, para mis ancestros, para mis modelos, para mis colegas, ¿no? Y entonces empiezo a leer, empiezo a pensar, empiezo a mirar a Fanon y de ahí brinco a Angela Carver y de ahí brego con Ngugi wa Thiong'o y entonces leo a Banana Yoshimoto y a Chinua Achebe y leo a todo el mundo, pero estoy cerca de mi vida, no es una torre de marfil, no es un recollection in tranquility, porque la tranquilidad a una gente se le da como privilegio y a otras la pensamos de otra forma. Y este espacio, esta bibliotequita hermosa que nos sudamos, ¿verdad? Entre todos, me da la oportunidad de hacer y de integrar la vida. Si tuvieras que imaginar la biblioteca ideal del futuro, ¿cómo sería? Bueno, es una biblioteca plurilingüe, pero plurilingüe a la vez. O sea, que tú puedas tocar un botoncito, que ahora sí se puede, y que tú puedas leer una cosa en creol que automáticamente esté en español o en español que automáticamente esté en croata o se puede porque ya tenemos la tecnología. Otra cosa es que me gustaría mucho que fuera visual, que yo pudiera accesar al rostro y a la voz audiovisual del autor, la autora, porque muchas veces uno yo siempre he tratado de imaginarme a Chekhov. Yo sé que hay fotos, pero yo lo quisiera ver moviéndose y ahora hay, etcétera. O sea, se puede, yo puedo ver cómo era. Yo tengo una foto de un Ngugi wa Thiong'o, pero me hubiese gustado, o sea, tenemos la tecnología ahora para animar esa imaginación. Me gustaría también una biblioteca virtual y con libros, las dos cosas. Open access. Es decir, que yo pueda entrar sin tener que pagar, pero como Google. Google es Open Access, ellos saben hacer chavo. ¿Por qué nosotros no podemos pensar eso? Y accesar al contenido de la educación. Pero entonces que la biblioteca física y virtual sea un espacio de encuentro. No me estoy imaginando algo que ya no hay. Es cuestión de articularlo.
¿no? Porque a veces yo pienso que hay bibliotecas que entonces tumban toda esta maravilla de los libros para poner una pantalla y se hace muy fría. O gente que tiene un espacio, ¿verdad? Que lo van achicando porque ya no es tan importante la tecnología de los libros. Pero es que las tecnologías coexisten, son acumulativas Evolución. y evolucionan y eso también está bien. Esa pluralidad de lenguas, de lo audiovisual y de lo físico, más el espacio de intercambio es lo que yo sueño con toda biblioteca. Y pienso en bibliotecas chiquititas. No o sea, hay espacios grandes, pero también unos espacios chiquititos. Yo me acuerdo que cuando Sirena Selena vestida de pena y la amante de Gardel salieron en francés, a los sitios a donde yo presentaba esas novelas, eran en librerías y en espacios bien íntimos, no eran más grandes que esto es gigante para muchos sitios donde yo estaba. Y eran personas de 30 personas, 20 personas, 15 personas que se sentaban con el autor a hablar. Eso es lo más que me gusta de ser escritora, poderme sentar con lectores que yo me imagino para poderle dirigir un mensaje, de repente se convierte en carne y hueso y yo puedo sentarme a hablar. Es magia, es la solución para todo esta política de identidad, donde la gente piensa que porque yo soy negra no puedo hablar con una persona blanca, yo soy hetero, no puedo hablar con una persona género disidente, yo soy esquimal y no puedo hablar con una persona de otro, porque para eso es que está la diferencia, para poder intercambiar. Cuando tú estás con esos lectores y ellos empiezan a hablarte de su interpretación de lo que escribiste y encuentran capas que tú conscientemente no las planificaste, pero realmente tu historia, tus vivencias hacen que se vean. Cuando esas personas tienen esa capacidad de traer ese punto a tu atención, ¿cómo tú te sientes? Completan la lectura. O sea, no hay posibilidad, una obra nunca es completa sin el lector, sin la lectora. No se completa. Se completa cuando ese espejo, esos pedacitos que yo logré poner, se completan con la experiencia, el punto de vista, la visión de esa lectura. Ahí es donde se completa la obra. O sea, una obra nunca está terminada sin que haya ese diálogo. Y de hecho, cuando uno está escribiendo, yo sé que a ti también y a toda la gente que le gusta leer y escribir, lo siente y lo ve, que es como tú creas un diálogo con un pueblo, con un interlocutor que es, al fin te da la posibilidad de tú decir lo que de tú poder articular lo que tú estás pensando, ni siquiera decir lo que tú quieres decir, es articular un mensaje. Yo siempre pienso que yo escribo con preguntas. A mí lo que me lleva a escribir es la pregunta, pero la respuesta la da el lector. O sea, es una pregunta que yo voy creando, pero esa respuesta, yo me vi, esto te faltó, aquí hay un punto de vista que se puede expandir. ¿Por qué terminaste esta escena aquí? ¿Por qué tus personajes, una vez, yo no me había dado cuenta, una estudiante me preguntó, ¿por qué tus personajes, las mujeres de tus novelas siempre están de espaldas? Yo, ¿cómo fue? Y empecé a leer los cuentos y sí, siempre ponía a las mujeres de espaldas mirando hacia atrás. Y yo decía, esa opacidad es que a nosotras no nos permite el mundo revelarlo todo. Es una manera de protegerse y de ir midiendo a quién tú te puedes revelar y no, como tu literatura, me dijeron. Yo dije, ¿qué? O sea, aprendo más en esos diálogos de lo que yo pensaba que yo sabía. ¿Estás escribiendo algo ahora? Sí, siempre estoy escribiendo algo. Un poemario, una novela, algo histórico, ¿dónde estamos? Bueno, estoy hace tiempo, desde la pandemia,
murieron dos intelectuales que para mí son maestras, fueron maestras y modelos. Una de ellas fue Bell Hooks, la que escribió como una trilogía de ensayos realmente sobre las afectividades afroamericanas de los años 80, y ella murió diciendo: yo nunca conocí el amor. Eso a mí me mató. Ya. ¿Y por qué? Entonces yo me lo pregunté a mí. ¿Tú conociste el amor, Mayra? Y yo digo: diablo, yo he conocido el amor de tanta gente. Yo soy igual, yo soy una mujer negra, ella se murió de 69 años, yo tengo 60 ahora, o sea, éramos coetáneas más o menos. Y yo viví rodeada de amor, no, que no de racismo, que no de sexismo, pero a la misma vez amor. ¿Qué es lo diferente? Y empecé a escribir unos ensayos enloquecidos que ahora se titulan Quererse Negra, y es hablar sobre, es un juego de palabras, obviamente, quererse. ¿Cómo tú aprendes a quererte? Y negra, porque para nosotros decir negrito, negrita, puede ser racista, pero también es una manera, exacto, de decirle a una persona que tú la quieres. Del color que sea, tú le dices negro, y es una manera íntima de decir amor, negrita, negrito. Te puedo decir negrita a ti, negrita a quien sea, y es una cosa de decir belleza y afecto. ¿Cómo es que nosotros aprendimos a querernos en este mundo tan seccionado, tan lleno de odio, de supremacía, pero a la misma vez, por qué en mi país y en mi cultura el amor está por encima de la violencia y la supremacía? Siempre. ¿Qué rayetes? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces ya terminé ese ensayo sobre las afectividades en el Caribe, en el mundo que no vive un racismo exclusivista, que no es una sociedad que excluye a la gente, que no estoy diciendo que es perfecta, pero nosotros tenemos que poder hablar de esta cosa extraña que pasa en el Caribe, que hay tanta y tanta mezcla que es bien difícil hablar, excluir a la gente. Tú tienes que aprender a bregar con gente que no son como tú, en tu propia familia. Y entonces, ¿cómo eso crea una conciencia diferente? Así que estoy terminando eso, y también tengo una nueva compilación de cuentos. Yo le tengo mucho respeto al cuento. Mucho. Primero porque estoy en una región del mundo donde hay masters cuentistas. O sea, desde Horacio Quiroga hasta Ana María Shua. O sea, es Juan Rulfo, lo mejor que nosotros producimos son cuentistas. Así que le tengo mucho respeto. Y mucha gente me ha dicho: pero ¿y por qué tú no escribes más cuentos? Y yo digo: bueno, sí, yo los tengo, pero es que no confío. Si no son bien, bien, bien buenos, yo los dejo reposar. Pero me pidieron, después de Mujeres Violentas, ese libro de cuentos, me pidieron otro, y yo digo: es hora, ¿no? Y tengo una antología, yo hago muchas cosas a la vez. Soy fractal, como en el Caribe. Como la salsa, ¿verdad? Que se baila con los pies, con los hombros y con la cadera para 3 sitios distintos, y se componen, y ahí es donde ocurre la magia. Tengo una antología de poesía completa, semicompleta, de 10 años. Eso lo va a publicar la Universidad de Cali, Colombia, en su biblioteca virtual Jorge Isaacs, para que libre de costo, que todo el mundo lo pueda bajar. Y es la poesía desde el 2001, que fue cuando yo empecé a publicar a los 19 años, al 2021. Hay más textos, pero los voy a tener, o sea, yo creo que es hora. Son 2 décadas de escribir. Bueno, Mayra, gracias por recibirme en tu casa, por estar disponible para el Festival Benengeli. Así que Mayra Santos Febre, pueden leerla, y nosotros los puertorriqueños muy orgullosos de que ella en nuestra Universidad de Puerto Rico sea la escritora
Residente. Así que gracias y aquí en Puerto Rico los esperamos a todos.